Hola, bienvenidos a otro episodio de Cómics y Soda. En esta ocasión vamos a platicar de una verdadera rareza. Rareza en el sentido de que es difícil de encontrar y rareza de que es demasiado bueno. Es una historia alternativa de Batman que es muy buena, el guión es excelso, es maravilloso, el arte está a la altura del guión y sin embargo no fue nada popular. Casi nadie la ha leído, casi nadie la conoce, no se ha republicado y a pesar de que tiene más de 20 años de publicada, me parece que la historia sigue siendo pertinente hoy día. El cómic en cuestión es un Elseworlds. Elseworlds era un sello para que pudieran hacer versiones alternativas o historias alternativas de los superhéroes sin romper con su continuidad. Entonces los autores tenían mayor libertad creativa de cómo aproximarse al material. Es un Elseworlds de 3 tomos en formato Prestige que se llama Batman, Man-Bat. No es gratuito todo el asunto, es sobre uno de los villanos más reconocidos de Batman, que es el hombre murciélago de verdad. Y mucha de la historia va a ser el contraste entre Batman, el hombre murciélago que es un ser humano que se viste como murciélago, con Man-Bat, el hombre que es un híbrido, genéticamente hablando, entre ser humano y murciélago. La historia trata de una medioambientalista que se llama Marilyn Monroe, saquen las conclusiones que quieran ustedes del nombre, que se roba de una fábrica de material genético, se roba un agente mutágeno muy poderoso. Ella se lo roba por fastidiar a modo de activista a esa empresa, realmente no sabe qué es lo que se está robando y una serie de circunstancias hace que ella caiga en la casa de Man-Bat. Nos vamos a enterar que Kirk Langstrom, Man-Bat, hace años se fue a vivir a un agujero en medio del desierto en Arizona para hacer preparativos de él y su familia de lo que va a ser el apocalipsis de la humanidad, de la extinción humana. No que él quiera extinguir a la humanidad o que él está planeando extinguir a la humanidad, sino que él está, como científico, él está calculando que a la humanidad no le quedan más de 15 o 20 años de existencia antes de que se tengan que matar por la pelea de recursos naturales por el agua o por nuevas enfermedades que puedan surgir, el famoso cataclismo por el calentamiento global, aunque creo que aquí todavía no se habla de calentamiento global como tal. Y él nada más está esperando y preparándose para esa hecatombe, porque después de esa hecatombe, él y su familia de hombres murciélago van a ser los que van a salir a repoblar la Tierra. Pero él realmente no está tratando de aniquilar a la humanidad, no le hace falta aniquilar a la humanidad. Esa es una de las virtudes del cómic y de este pseudo villano. Y está preparando a su familia siendo... Esto viene de la continuidad de los cómics, su esposa Francine, que él ya la está convirtiendo en una mujer murciélago de verdad. O sea, es decir, ya la está alterando genéticamente como una mujer murciélago. Y tiene 2 hijos, uno es Eugene. 2 hijos no quiere decir que sean paridos por Francine, sino que son 2 hijos creados en probeta. Uno es Eugene, que obviamente en la mezcla hombre murciélago acabó siendo un poco más humano, con las debilidades y sentimientos más propios de un ser humano, o sea, es decir, es muy bobo, es un adolescente baboso. Y el otro es Virgil, que evidentemente salió más murciélago que ser humano y sus instintos son muchísimo más animales. En medio de la preparación de Man-Bat, de su familia para sobrevivir al apocalipsis de la humanidad, pues resulta que la señorita Marilyn Monroe le trajo este virus que es mortal. Recordemos que Man-Bat o Kirk Langstrom es un científico, entonces él sabe qué es lo que tiene en las manos y lo que tiene en las manos dice que es un agente genético tan poderoso que puede exterminar a la humanidad en cuestión de meses. Y entonces para él representa una tentación, porque dice,
Solo una especie que pensaría en suicidarse sería capaz de crear esto. Es una tontería. Pero, si quieren suicidarse, ¿por qué no habría de dejarlos hacerlo? ¿Y por qué no por qué no debería de ayudarles a que lo hagan? Quiere decir que esto es una tentación para él. En vez de esperarse 10, 15 o 20 años a que los seres humanos se extingan por su propia mano, puede hacer que se extingan ya. Y entonces es muy interesante pues todo el conflicto de dialécticas que hay. Hay una serie de oposiciones, todos son oposiciones temáticas. Aquí hay una oposición. A él le interesa salvar al planeta Tierra. A ella también le interesa salvar al planeta Tierra. Pero a él le interesa el planeta Tierra sin humanos. A ella le interesa el planeta Tierra con humanos. Hay otra oposición que ya era muy visible desde el principio. El engendro medio murciélago, medio humano, que es sentimental y se va a querer ligar a la Marilyn y va a tener debilidad por ella. Y el otro extremo, que es más animal, que la ve nada más como comida, la ve como si fuera un roedor. A pesar de que tiene una Beetlejuice, se llama el personaje, a pesar de que tiene la apariencia de murciélago, sí razona, tiene capacidad de lenguaje, sí razona, sí sigue órdenes. La otra posición, por supuesto, pues va a ser el hombre murciélago de verdad, genéticamente alterado, con el hombre murciélago que se viste. O sea, que es un ser humano que meramente se viste como si fuera un murciélago y que tiene parafernalia de murciélagos. O sea, que es un fanboy de los murciélagos, pero realmente no es un medio murciélago. Y de hecho Batman en esta historia es representado como si fuera un personaje muy anodino e idiota, para contrastar el argumento del villano. Por ejemplo, aquí Batman, fuera de Ciudad Gótica, él tiene que ir a Arizona. Fuera de Ciudad Gótica, está de día en medio del desierto. Le dice al sheriff, necesito su ayuda para un asunto de extrema urgencia. Y el sheriff le pone una multa por ir a exceso de velocidad en su batimóvil, porque casi lo mata a él. Y Batman le dice, esto es ridículo, mi maniobra fue correcta y soy Batman, no tiene por qué multarme. Y el otro, pues yo no sé qué sea, no me importa quién sea usted ni su asunto de extrema urgencia. Mi extrema urgencia es mi vida, aquí está su multa. Y entonces como que ponen en ese contexto a Batman como un sincero y inútil. Después hay un indio nativo que guía a Batman a la cueva de Man-Bat, o sea, a la entrada de donde vive Man-Bat. Y Batman es tan tonto que va por el desierto con su traje gótico al mediodía. Y el indio nativo le tiene que prestar su sombrero para que no se muera del calor y la insolación. Y se burla constantemente el indio nativo de él, de Batman. Todo esto para contrastar un poco no solamente lo ridículo del concepto mismo de Batman, sino para contrastarlo con lo que sucede con Man-Bat. Después en la trama suceden cosas muy freaky, pero interesantes. Aquí hay otra. Langstrom ya es un hombre murciélago completo, ya no le interesa regresar a ser humano y ahora quiere que Francine, su esposa, también se convierta en una mujer murciélago igual que él. ¿Para qué quisiera él convertir a su esposa en una mujer genéticamente mitad humano, mitad murciélago? Pues para lo que todo el mundo quiere una pareja, para procrear. De hecho, la Marilyn Monroe dice, parece que este es un momento muy íntimo, no deberemos de estarlos viendo ahora. Y entonces hay cuestiones que son hasta de consideraciones biológicas, ¿no? Es un villano que no tiene mucho amor por la especie humana. Sin embargo, sí tiene amor por su propia especie y también tiene sus pulsiones y también quiere procrearse y también tiene amor por su familia y de una manera muy sui generis, pues su discurso tiene razón. Si la humanidad, si el ser humano normal quiere suicidarse, pues adelante, ¿no? Denos chance a una especie superior de una buena vez. La historia es de Jamie Delano.
Él, quizá lo más notorio que ha hecho fue Hellblazer. Fue el primer escritor de Hellblazer, de John Constantine, después de Alan Moore. Y me parece que es el mejor escritor de John Constantine. Y su historia está muy intrincada. El discurso medioambientalista ahí está, pero no está de una manera bobalicona, ni lo está predicando. Hay tesis, hay antítesis. No da respuestas claras. Tienes que masticarle qué es lo que uno haría en la situación o de Man-Bat o de Batman o de la misma personaje de Marilyn Monroe. La estructura de la historia tiene momentos muy friki, que lo mismo momentos propiamente superheroicos, que momentos muy filosóficos. Está muy bien equilibrada. Y el dibujo es de John Bolton. John Bolton me parece que es un artista, si no me equivoco, creo que es inglés y me parece que está muy desperdiciado. Ha hecho cantidad de portadas para cantidad de cómics, pero su trabajo propiamente en cómics es muy poco. Y aquí esto es fascinante de ver. El trabajo de John Bolton es fabuloso. Su técnica es acrílicos, bases de acrílicos con aerógrafo, y tiene una maestría en el color. Hace una cosa siempre muy interesante, lo que la mayoría de los artistas, lo que aquí estoy pensando en Simon Bisley, por ejemplo, lo que la mayoría de los artistas aquí harían como sombra y llevarla a un negro o a valores de negros y grises. Él lo que hace es que la sombra la rellena con el color complementario del fondo. Entonces aquí la sombra tiene como si fuera una luz de relleno. En cinematografía tiene una luz de relleno ligeramente verde que contrasta y hace una armonía perfecta con los morados del fondo, morados que van azules. Y su manejo de la paleta de colores en ese sentido, de cómo utilizar colores primarios y secundarios de manera complementaria, es magistral. Y sabe sacarle mucho jugo al aerógrafo. El aerógrafo es visto como esta herramienta que te permitía llegar al fotorrealismo, y si bien él casi logra un fotorrealismo, también logra darle suficiente estilo para hacerlo distintivo. No es Alex Ross, pues. Tiene una superficie, la textura da una atmósfera casi como si fuera sacado de la película de Tim Burton. O sea, quiere decir que es casi un homenaje al expresionismo alemán. Tiene momentos que recuerda a Giger, como esta página. Y las situaciones que Jamie Delano en la trama puso para él son fantásticas, como las resolvió en el dibujo. Todas las secuencias, honestamente no conozco todos los cómics de Batman ni de Man-Bat, pero dudo que haya un Man-Bat mejor dibujado que este. Y su Batman es interesante. O sea, a pesar de que es una versión muy bizarra, es muy interesante lo que hace con el personaje. Por lo menos me gusta más que cuando lo dibuja Simon Bisley. Estoy buscando en particular, esto es hacia el final, el típico momento de peleas. Pero estoy buscando una viñeta en particular donde se ve todos los... Esta viñeta es fabulosa, es Virgil a punto de comerse a Marilyn Monroe. Esta viñeta se deja ver que utilizó más lápiz y carboncillo que acrílico. Esta textura de manchas de ácido a esta escena, que es meramente tétrica, le da un gran sabor. Por cierto, Jamie Delano se luce en los diálogos, porque la chava le dice a Virgil, le dice: oye, ¿y no utilizas palabras seductoras de hipnosis, la capa? ¿No se supone que los vampiros son sofisticados, con pasión oscura y romance? Esto es miles de años antes de las películas de Twilight. Ya está haciendo como que la crítica del aspecto emo de los vampiros. Y acaba diciéndole, como que a ustedes no se les da mucho el asunto de los Nosferatus, ¿verdad?
Y le contesta Virgil, de hecho no, tampoco le tengo miedo a las cruces y estoy a punto de comerte. El arte está a la altura de la historia, de la trama y de los diálogos, de la premisa. La imagen de Batman que estaba buscando es... Aquí se ve una versión completa del Batman de John Bolton. O sea, este cinturón imposible. Como que recuerda mucho a lo que estaba haciendo Tim Burton en la primera película de Batman. El expresionismo, pero casi llevado al steampunk. Es muy padre, es muy interesante, es muy padre. Pero hay una... que Todd McFarlane, si conoce este cómic, lo debe de odiar, porque esto es lo que Todd McFarlane siempre quiso hacer con la capa de Spawn. Aquí es Batman descendiendo la cueva de Man-Bat, y lo que hace con la capa, maneja o dibuja la capa, los pliegues de la capa, como si realmente fueran las extremidades y los pliegues de la ala de un murciélago, y se ve despampanante esta imagen. Yo no sé cómo John Bolton no lo contrataron para hacer más trabajos de cómics. Me parece que fue un artista es un artista muy desperdiciado. Y en la historia, en este tomo por lo menos, termina con Batman confrontando a los dos hijos de Man-Bat, y cuando llega Man-Bat, en lugar de irse directamente a los trancazos, directamente a los puñetazos superheroicos, Man-Bat es el que le dice: ¿por qué no, como seres de inteligencia y visión, platicamos sobre la vida, la naturaleza y el futuro de la Tierra? ¡Auch! Es magistral, y tan magistral es que es muy desconocido. Si hay algún compendio o algo así, hasta donde yo sé, hasta donde yo he buscado en catálogos y etc., no existe. Si existe y alguien me lo puede decir dónde se puede conseguir, por favor. La historia completa la leí, como otras tantas cosas se leen en línea, pero sí me gustaría tenerlo completo, porque este tipo de viñetas yo las puedo estar viendo durante horas, y las necesito ver así en el papel impreso durante horas. Esta imagen de Marilyn Monroe, para ser un personaje incidental, está muy bien creado, tiene mucha personalidad, tanto en lo gráfico como en el guión. Realmente es un personaje muy rico, jamás se volvió a utilizar, pues por supuesto porque es una historia de Elseworlds. Igual que lo que platicábamos de Sandman, nos remite a una época cuando DC Comics tenía su línea de superhéroes y tenía su continuidad y tenía la muerte de Superman, y después fue cuando a Batman le rompieron la espalda, todo ese tipo de circunstancias, pero se animaban a experimentar, tenían este sello, tenían Elseworlds, hicieron Vértigo, entonces venían autores que tenían una visión diferente, les permitían hacer otro tipo de historias, trataban de apelar a un público adulto, o por lo menos a un público de sensibilidad adulto, que no es lo mismo de ahora, que apelan a los adultos que buscan la nostalgia de los cómics del pasado. Es muy diferente. Y Elseworlds tiene muy buenos cómics de Batman. Probablemente los mejores cómics de Batman que he leído todos son de Elseworlds. Hay uno de Kelly Jones que en algún momento también ya habremos de platicar de él. Hay uno que no puedo reseñarlo porque ese sí fue un intercambio que salí perdiendo. Uno que dibujó Mike Charello con Houdini. Era Batman trabajando junto con Houdini. Pero bueno, el karma quiso que yo tuviera este. Si pueden checarlo, chéquenlo, no les va a defraudar. Esto es como se escribe una historia de género. Esto es como se escribe una historia con un discurso, con un verdadero conflicto, y cómo se resuelve gráficamente para que le dé atmósfera, para que le dé sabor, para que le dé más sentido a lo que es. La petición es que si alguien sabe dónde está el compendio, si existe el compendio, si se puede conseguir
así en físico, por favor, comentarios, lo agradeceré mucho. Si conocen otros trabajos de cómic, porque de portadas tiene muchísimas, hay mucho trabajo de portada de John Bolton, pero si hay trabajo de cómic de él que conozcan y yo no sepa de él, por favor, prefiero 1000 veces a John Bolton que a Simon Bisley. Así lo pongo. Y pues es todo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.